Una tabla dinámica permite presentar desde distintos puntos de vista una misma información, usando para ello funciones de resumen como la suma o el promedio. Una tabla dinámica funciona de una forma interactiva, de forma que, una vez creada, puedes resumir y organizar de distintas formas la información mostrada. Cuando se modifican los datos origen de la tabla, se puede volver a calcular esta tabla dinámica. Además, también puedes mostrar el nivel de detalle que quieras en cada momento. Para construir una tabla dinámica hay que indicar los campos que queremos incluir y la forma en que se van a organizar. En una tabla dinámica entendemos por campo una categoría de datos. Por ejemplo, en la hoja actual, año, mes y producto serían campos. Un elemento es una subcategoría o un integrante de un campo. Por ejemplo, 2015, FEB, MAR son elementos. Cuando crees tablas dinámicas a partir de unos datos, podrás comprobar cómo se expresan los campos y elementos de los datos de origen en esta tabla dinámica. Por otra parte, una tabla dinámica utiliza dos tipos de campos. Campos que se utilizarán como títulos del campo de fila, columna y campos de filtro de la tabla. Estos campos suelen contener texto. Campos de valores que se utilizarán para realizar los cálculos. También se llaman, en ocasiones, campos de datos. Estos campos suelen tener datos numéricos. Selecciona la celda A4. Muestra la pestaña Insertar de la cinta de opciones. Si no sabemos cómo organizar los datos, Excel nos puede ayudar recomendándonos la forma de crear la tabla dinámica. Pulsa el botón Tablas dinámicas recomendadas. Con el botón Tablas dinámicas recomendadas, Excel recomienda varias maneras de resumir los datos y te muestra una vista previa rápida de los diseños de campo para que puedas elegir el que más se acomode a lo que quieras hacer. En la parte izquierda puedes recorrer todos los diseños de tabla dinámica que Excel te propone. En la parte derecha se muestra una vista previa del diseño que selecciones en la lista de la izquierda. Cancela el cuadro. También podemos crear una tabla dinámica de forma manual, indicando todos los datos pulsando el botón Tabla dinámica. Pulsa el botón Tabla dinámica. Si tienes seleccionada una celda de una lista de datos, Excel establece automáticamente el rango de datos que utilizará para crear la tabla dinámica. De todas formas, si quieres, por ejemplo, si el rango de datos establecido por Excel no es correcto, puedes cambiarlo a través del campo Tabla o Rango, indicando el libro y la hoja donde están los datos, si fuera necesario. En la sección inferior del cuadro puedes indicar dónde se creará la tabla dinámica, en una hoja nueva o en una hoja que ya exista en el libro, que puede ser la misma hoja en la que estamos trabajando u otra cualquiera. Indica que deseas crear la tabla en una hoja de cálculo existente. Pulsa el botón Minimizar diálogo del campo Ubicación. Selecciona la hoja 2 y haz clic en la celda A1 de esta hoja.
Pulsa Maximizar diálogo. Acepta el cuadro de diálogo. Ya tenemos el esquema de la tabla en la hoja de cálculo. Ahora tenemos que establecer su diseño, indicando los campos que actuarán como categorías de información, aquellos para los que resumiremos la información, etc. Observa el panel Campos de tabla dinámica que ha aparecido en la parte derecha de la ventana. Desde este panel indicarás los distintos campos que se incluirán en la tabla, así como la función que tienen que desempeñar en la misma. Activa la casilla del campo Total en la lista del panel de la derecha. Activa el campo Mes y, a continuación, Año. Al seleccionar los campos, Excel los añade en el área predeterminada de la sección de diseño del informe, aunque siempre puedes organizar estos campos, cambiando el área en el que se encuentran o su posición dentro del área. Pulsa en el campo Suma de año en el área Valores para desplegar su menú. Las primeras opciones de este menú permiten mover el campo dentro del área en la que se encuentra, para situarlo en la posición adecuada respecto al resto de campos del área. Las otras opciones sirven para mover el campo a otra área de la tabla dinámica, quitarlo de la tabla dinámica o establecer ciertas características del mismo. Selecciona la opción Mover a etiquetas de fila. Para añadir un nuevo campo a la tabla, indicando a la vez el área en el que se colocará, puedes utilizar el menú contextual del campo en la sección Seleccionar campos para agregar al informe. Otra posibilidad es arrastrar el campo desde esta sección hasta el área adecuada. Pulsa el botón derecho sobre el campo Producto y selecciona la opción Agregar a etiquetas de columna en su menú contextual. Observa cómo la tabla dinámica que hemos creado permite resumir la información que presenta la hoja de cálculo. Ahora es más sencillo analizar la evolución en la venta de los distintos productos para un mismo periodo de 2 años consecutivos. Además, se han calculado los totales generales, tanto por filas como por columnas. De todas formas, esta es una característica que podemos cambiar a través de las opciones de la tabla, como veremos más adelante.
El botón Herramientas, que aparece en la parte superior derecha del panel Campos de tabla dinámica, permite cambiar la vista de este panel, mostrando de distintas formas la lista de campos y las áreas de colocación. Para ocultar o mostrar este panel, desactiva o activa, respectivamente, la opción Lista de campo, desplegando el botón Mostrar, que está en la pestaña contextual de la tabla dinámica Analizar. Oculta el panel Campos de tabla dinámica. Tras crear una tabla dinámica, podemos personalizarla para que realice y presente todo aquello que nos sea de interés. Al seleccionar una tabla dinámica, aparecen las pestañas contextuales Analizar y Diseño en la cinta de opciones, a través de las que podemos realizar acciones sobre ella. Por ejemplo, ya hemos visto que el botón Lista de campo, dentro de la opción Mostrar, permite mostrar u ocultar un panel desde el que podrías añadir o quitar campos de la tabla dinámica. Selecciona la celda A3. Desde las opciones del grupo Campo Activo puedes realizar ciertas acciones sobre el campo seleccionado. Con las opciones Expandir el campo y Contraer el campo podrás ocultar las filas de detalle del campo activo o mostrarlas, respectivamente. Pulsa el botón Contraer el campo. De esta forma puedes ocultar y mostrar ciertos elementos en cada momento, para observar los que te interesen con mayor claridad. Para ocultar o mostrar filas de detalle de un determinado elemento, puedes hacer doble clic en dicho elemento o, lo que es lo mismo, utilizar los botones menos y más que aparecen a la izquierda del elemento de que se trate. Pulsa en el botón más que está a la izquierda del elemento N en la celda actual. Pulsa el botón Configuración de campo. Desde este cuadro de diálogo puedes establecer algunas configuraciones de formato, diseño, impresión y subtotales para el campo de la tabla dinámica. Por ejemplo, desde la sección Subtotales y Filtros puedes indicar si quieres mostrar algún subtotal en el campo, pudiendo incluso seleccionar la función o funciones de subtotal que quieres mostrar. Activa la opción Personalizado. Selecciona las funciones Suma, Promedio y Max haciendo clic en ellas. Acepta el cuadro de diálogo. Ahora puedes ver los subtotales seleccionados. Evidentemente, si expandieras el resto de elementos del campo, también se verían estos subtotales, porque esto es una característica del campo. Vuelve a acceder al cuadro de diálogo de Configuración de campo. Selecciona la opción Automático. Muestra la pestaña Diseño e Impresión. Si muestras los elementos del campo en forma de esquema, puedes seleccionar si quieres mostrar los subtotales en la parte superior y si los elementos del campo siguiente estarán en la misma columna que el campo actual. Si te fijas en la tabla, los elementos del campo Año se muestran en la misma columna que los elementos del campo Mes. Desactiva la casilla Mostrar subtotales en la parte superior de cada grupo.
Por otra parte, puedes insertar una línea en blanco a continuación de cada elemento del campo y mostrar los elementos que no tengan datos. Acepta el cuadro de diálogo. Tal como hemos indicado, los subtotales aparecen ahora debajo del elemento n en lugar de en su parte superior. Pulsa en la celda B4 y accede al cuadro de configuración de campo. En el caso de los campos de valores, puedes elegir la función de resumen que se aplicará a los elementos de la tabla. Vamos a cambiar el formato de los números de este campo de valores para apreciar mejor los distintos datos. Pulsa el botón Formato de número. Selecciona la categoría Número. Pulsa 2 veces la flecha hacia abajo del campo Posiciones decimales. Activa la casilla Usar separador de miles. Acepta los cuadros hasta volver a Excel. Por otra parte, también existen algunas características de la tabla dinámica en general que se pueden ajustar. Pulsa el botón Tabla dinámica para mostrar su menú y pulsa en Opciones. Como ves, existen muchas opciones de la tabla que se pueden configurar. El nombre de las opciones suele ser bastante explicativo. De todas formas, si necesitas más información, accede a la ayuda de Excel. Muestra la pestaña Totales y filtros. Desactiva las dos casillas de la sección Totales generales y acepta el cuadro. De esta forma puedes ocultar la columna y la fila de los totales generales que aparecen en la parte derecha y en la parte inferior de la tabla dinámica, respectivamente. Entre otras posibilidades, a través de otros comandos disponibles en la pestaña Analizar, podemos cambiar los datos de origen de la tabla dinámica con este botón o moverla a otra ubicación en el libro desplegando el botón Acciones y seleccionando Mover tabla dinámica. Muestra la pestaña Diseño de la cinta de opciones. Desde esta pestaña puedes establecer varias opciones relativas al diseño de la tabla, mostrar u ocultar los subtotales o los totales generales, ajustar el diseño del informe, poner una línea en blanco después de cada elemento, cambiar el estilo visual de la tabla, etc. Pulsa el botón Totales generales y selecciona Activado para filas y columnas. Pulsa el botón Más de los estilos de tabla dinámica y selecciona el último estilo de la segunda fila de estilos de tipo medio. Otra cosa que puedes hacer en una tabla dinámica es comprobar los datos a partir de los cuales se ha calculado una celda, en concreto del área de datos. Para ello, haz doble clic sobre la celda. Excel presentará los datos fuente usados para calcular la celda en una nueva hoja, justo antes de la hoja actual. Haz doble clic en la celda C6.
Ten en cuenta que los datos que aparecen en esta nueva hoja son una copia de los datos originales. Si cambias cualquier cosa aquí, esta modificación no se verá reflejada en los datos originales ni en la tabla dinámica. Otra herramienta relacionada con las tablas dinámicas es la segmentación de datos, que permite filtrar los datos que se muestran en una tabla dinámica. La segmentación utiliza botones para filtrar los datos, de forma que es muy sencillo ver si se están filtrando los datos o elegir la manera de filtrarlos porque se hace de una forma muy visual. Muestra la hoja 2 del libro, que es donde está la tabla dinámica. Muestra la pestaña contextual Analizar de la cinta de opciones. Pulsa el botón Insertar segmentación de datos. Tras situarte en una tabla dinámica, utiliza el botón Insertar segmentación de datos para crear una segmentación de dicha tabla. A continuación, debes activar el campo o campos de la tabla dinámica por los que quieras filtrar la información. Selecciona la casilla correspondiente al campo Año y acepta el cuadro. La segmentación consiste en una ventana con una serie de botones que puedes seleccionar para indicar si los elementos correspondientes se incluyen en el filtro. Es decir, que para filtrar los datos de la tabla dinámica simplemente tenemos que seleccionar los botones adecuados. Pulsa en el botón correspondiente al año 2015. Cuando se selecciona un elemento en esta ventana, se filtra según este elemento, por lo que solo se muestran en la tabla los datos que corresponden a dicho elemento. Observa en la tabla dinámica cómo solamente se muestran los datos correspondientes al año seleccionado. Puedes utilizar la tecla Control para seleccionar más de un botón, o el botón Borrar filtro para quitar el filtro y mostrar todos los datos en la tabla dinámica. Pulsa en Borrar filtro en la ventana de la segmentación. Puedes crear una o más de una segmentación de datos asociada a una misma tabla dinámica. En caso de que exista más de una segmentación de datos, aparecerá más de una ventana, cada una correspondiente a un campo por el que se filtra. Desde la pestaña contextual Opciones de la ventana de la segmentación de datos, puedes aplicar un estilo a esta ventana, cambiarle el título o establecer varias opciones de configuración. Por ejemplo, el orden en que aparecerán los elementos o si los elementos sin datos se remarcarán o aparecerán al final de la lista. Pulsa con el botón derecho del ratón sobre la ventana de la segmentación para mostrar su menú contextual. Desde las opciones de este menú, también puedes configurar varios aspectos de la ventana de la segmentación: orden de los elementos, tamaño, actualizar, etc. Selecciona la opción Quitar año para cerrar la ventana de la segmentación. La segmentación de datos es útil para filtrar fácilmente los datos mostrados en una tabla dinámica según alguno o algunos de sus campos. Es especialmente práctica cuando existen muchos elementos en el campo o campos por los que queremos filtrar, ya que de un vistazo podemos ver si se está filtrando y los elementos seleccionados. Si se modifican los datos a partir de los cuales se formó la tabla, se puede actualizar la tabla sin tener que volver a crearla. Muestra la hoja 1. Pulsa en la celda D4, introduce el valor 5000 y finaliza con Intro.
Hemos indicado que en el mes de enero de 2015 se vendieron 5.000 unidades del producto COD-1, en lugar de las 2.000 que aparecían inicialmente en la celda. Muestra la hoja 2, que es donde está la tabla dinámica procedente de estos datos. Los datos de la tabla dinámica que hacen referencia al producto COD-1 no son correctos, ya que no están actualizados. Muestra la pestaña contextual Analizar. Para actualizar la tabla, utiliza el botón Actualizar del grupo de comandos Datos de esta pestaña. Cuando se actualiza la tabla, Excel solo mira los datos originales que se utilizaron en la creación de la tabla. Si se han añadido nuevas filas en los datos iniciales, habrá que indicar el nuevo rango con el botón Cambiar origen de datos. Pulsa el botón Actualizar. En la pestaña Datos del cuadro de las opciones de tabla dinámica existe la casilla Actualizar al abrir el archivo, que hace que Excel actualice la tabla dinámica automáticamente cada vez que se abre el libro en el que se encuentra. Otro asunto importante es la posibilidad de crear gráficos dinámicos. Es la misma idea que se tiene a la hora de crear tablas dinámicas, pero con un gráfico. Puedes crear un gráfico dinámico a partir de un rango de datos pulsando el botón Gráfico dinámico en la pestaña Insertar para desplegar su menú y elegir entre Gráfico dinámico o Gráfico dinámico y Tabla dinámica. Otra posibilidad es crear el gráfico partiendo de una tabla dinámica ya existente. Pulsa el botón Gráfico dinámico. Selecciona el subtipo Columna apilada y acepta el cuadro. Excel ya ha creado el gráfico dinámico. Este gráfico es dinámico porque puedes cambiar la forma de presentar la información. Observa cómo en el elemento N se ven los datos correspondientes a los 2 años, mientras que en los otros meses esta información aparece agrupada. Esto es debido a que, en la tabla dinámica de la que procede el gráfico, este elemento está expandido. Pulsa en el botón menos del elemento N de la tabla dinámica para contraerlo. Vamos ahora a mostrar este gráfico en una hoja de gráfico, en lugar de como un gráfico incrustado. Selecciona el gráfico incrustado. Muestra la pestaña Diseño, pulsa el botón Mover gráfico, selecciona la opción Hoja nueva y acepta. En este tipo de gráficos te puede llamar la atención las listas que aparecen en ellos, que permiten filtrar la información que se muestra en el gráfico, permitiendo elegir los elementos que quieres ver en cada momento. Despliega la lista del campo Mes en la parte inferior izquierda del gráfico. Los distintos campos que se representan en el gráfico dinámico aparecen como listas desplegables. Con estas listas de campos puedes elegir los elementos que quieres mostrar en el gráfico. Desactiva las casillas referentes a los 4 primeros meses del año y acepta.
A través de la lista del campo Producto, oculta la información referente al producto COD 2. Puedes elegir la información que deseas mostrar en el gráfico, información referente a un mes, a varios meses, a un determinado año, a uno o más productos, etc. Como puedes comprobar con estos filtros y con la segmentación, el hecho de que se llamen gráficos o tablas dinámicas no es casualidad. De esta forma, estás consiguiendo la información que realmente te interesa en cada caso, sin necesidad de volver a crear ni la tabla ni el gráfico. Aparte de las pestañas contextuales correspondientes a los gráficos, en los gráficos dinámicos aparece la pestaña Analizar, que permite actualizar los datos y borrar los filtros aplicados al mismo. El botón Lista de campos de esta pestaña Analizar permite mostrar u ocultar el panel de campos de tabla dinámica, desde el que puedes añadir, eliminar o cambiar el área en el que están situados los distintos campos del gráfico. Gran parte de las posibilidades que hay a la hora de trabajar con gráficos también están disponibles cuando creas un gráfico dinámico. Podrás cambiar el tipo de gráfico, mostrar u ocultar distintos elementos, establecer distintas opciones de formato, cambiar la ubicación del gráfico, etc. Vuelve a la hoja en la que está la tabla dinámica, hoja 2. De la misma forma que en los gráficos dinámicos, también puedes utilizar las listas desplegables de los campos para mostrar solo la información que selecciones. Los campos en los que hay aplicados filtros se indican con un icono especial en el botón que sirve para desplegar su lista, distinto al icono normal. Despliega la lista de la celda B1 que corresponde al campo Producto. Selecciona la opción Borrar filtro de Producto. Despliega ahora la lista de la celda A2. Desde la lista Seleccionar campo de este menú puedes elegir el campo que quieres filtrar u ordenar. En este caso, podrías seleccionar el campo mes o el campo año. Activa las casillas de los elementos N y Feb. Desactiva el elemento Jul y acepta. Al crear un gráfico dinámico desde un rango de datos, también se crea la tabla dinámica asociada al mismo. De esta forma, estos dos elementos, tabla y gráfico dinámicos, están enlazados, de forma que los filtros aplicados en una se tienen en cuenta también en el otro. También podemos resumir datos que tenemos en distintas hojas de cálculo, con distribuciones similares y con rótulos de fila iguales, consolidando la información en una hoja maestra. Observa los datos de la hoja actual y muestra las hojas hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Como has podido observar, se trata de datos para dos zonas de venta, Levante y Madrid, de una misma empresa, referidos a los años 2015 y 2016.
En la zona Levante se vendieron los productos pantalones, camisas y calcetines, mientras que en la zona de Madrid la venta estudiada comprende los artículos chaquetas, camisas y calcetines. Como habrás observado, los rótulos de fila y de columna son iguales. Ahora nos interesa consolidar ambas zonas de venta para obtener los datos globales de la empresa. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar la celda a partir de la cual se colocarán los datos consolidados. Haz clic en la celda A9 de esta hoja. Muestra la pestaña Datos y pulsa el botón Consolidar. En la lista Función podrás seleccionar la función de resumen, que es el cálculo que realizaremos en los subtotales al consolidar los datos. En este cuadro tienes que indicar cada rango de datos a consolidar, agregándolos en la lista todas las referencias. Pulsa en el botón Minimizar diálogo del campo Referencia. Selecciona la hoja 1 del libro. Selecciona el rango A2-E6. Pulsa Maximizar diálogo pulsa en el botón Agregar. De esta forma podríamos indicar todos los rangos de datos de una forma sencilla. Pulsa otra vez en Minimizar diálogo. Muestra la hoja 2 y selecciona el rango de celdas A2-E6. Pulsa Maximizar diálogo. Agrega este nuevo rango. Continúa e introduciré el resto de rangos de datos. En la sección Usar rótulos en, debes indicar dónde se encuentran los rótulos o etiquetas en los rangos de origen, que puede ser en la fila superior, en la columna izquierda o en estos dos sitios. Activa las dos casillas de la sección Usar rótulos en. Acepta el cuadro de diálogo. De esta forma, al consolidar los datos de estas 4 hojas, se juntan y resumen, de forma que puede resultar más sencillo analizarlos y obtener conclusiones a partir de ellos.